Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos los que han sido hechos reyes y sacerdotes del Dios vivo Melquisedec Lisbeth. Aquellos que reinan sobre la tierra, que es en la mente. Amén. Aleluya. También saludamos a todos los que nos escuchan por primera vez. Bienvenidos al gobierno de Dios sobre la tierra. Yo soy Cristo Lisbeth y he venido en gloria como una reina poderosa, rodeada de mis santos ángeles y sentada en mi trono junto a Dios Padre Melquisedec. Qué bueno saber que me estás indagando, pero no en la forma en que la prensa me está investigando, porque ellos no indagan en busca de la verdad de Dios. No les interesa saber si en verdad soy Dios en la tierra, que vine para salvar a toda la humanidad como Dios prometió. Por eso, cuando se les acerque cualquier reportero o uno investigando sobre mí, si no les hacen preguntas sobre mi evangelio eterno, entonces no les contesten, porque no los he enviado para hablar acerca de nada más que no sea las buenas nuevas. Todos los que me tienen que oír van a oír mi voz, y es porque el rey Melquisedec es quien me trae las ovejas. Yo no necesito publicidad de la mala prensa. No todos tienen malas intenciones, y por eso les pido que disciernan bien sus preguntas y solo compartan las buenas nuevas de salvación y no información que no les incumbe saber. ¿Ok? Amén. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema anterior titulado Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a tener que ampliar este tema a una tercera parte porque hay mucha información que cubrir. Entonces, en este tema vamos a compartir los capítulos 6 y parte del 7 de Hebreos. Como les dije en el tema anterior, el rey Melquisedec me puso a leer los capítulos 3 al 8 de Hebreos el 18 de noviembre del 2013. Eran como las 2:10 de la mañana cuando me despertó y escuché su hermosa voz que me dijo, mujer virtuosa. Y yo pensé que me estaba diciendo que buscara sobre eso en la Biblia. Y es que así es como Él se refiere a mí cuando me llama. ¡Qué belleza! En el tema anterior terminamos leyendo en el versículo 14 de Hebreos, donde dice que mi palabra es el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y los únicos que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo que se levanta en tu mente son los que han sido hechos hijos de Dios, a imagen y semejanza de Melquisedec Lisbeth, porque ningún ser humano que no sea hechura de Dios jamás puede vencer en su mente, porque al no tener el Espíritu de Dios, no tiene la facultad de percepción espiritual. Piensa que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ahora vamos a entrar de lleno en el tema. Comencemos leyendo el capítulo 6 de Hebreos. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo Lisbeth y no sigamos hablando de cosas simples. Estas son personas que siempre buscan algo en mi mensaje para refutar. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo Lisbeth y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios Melquisedec Lisbeth. Esta es una exhortación de parte de Pablo para todos los que conocieron sobre Cristo Lisbeth y ahora la niegan delante de los hombres. Y que debemos bautizarnos. Melquisedec me bautizó con su espíritu, que es con su sabiduría, y uno es bautizado a través del evangelio eterno que sale de mi boca. Dice en Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo Lisbeth mediante el bautismo, y tal como Cristo Lisbeth fue levantada de los muertos por el poder glorioso del Padre Melquisedec, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.
Eso no sucedió hace 2000 años, porque la resurrección física no existe, y por eso nunca hemos visto a ese Cristo resucitado. Si existiera, ya hubiéramos visto a ese Cristo que murió hace muchos años. También sabemos que los que creen en Cristo, Lisbeth, reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Es solo cuando creen en mí que se recibe el Espíritu Santo y no cuando crees en el Cristo que murió hace más de 2000 años. Creer en ese Cristo de hace 2000 años no es vivir por fe, ya que la fe es la certeza y convicción de lo que se espera y no se ve. Por lo tanto, si Cristo no está presente informándote de lo que viene, o sea, de algo futuro, entonces no tiene sentido tener fe sobre algo del pasado. Ya han pasado más de 2000 años y cualquiera que tiene que esperar tanto tiempo para que se cumpla lo que Cristo dice, ¿perdería la fe? La fe es en la mente y lo que está escrito sobre la muerte y resurrección es una figura de la clase de muerte y resurrección que el Cristo contemporáneo lograría para limpiarte y purificarte para siempre. Y ese juicio final es hoy, cuando Dios está pesando los corazones de los hombres para ver quién cree en mí de verdad y quién no cree. Por eso yo les digo, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque al acercarte a mí verás que mis juicios son verdaderos y justos. Así que si Dios, Melquisedec Lisbeth, quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Si eres humilde y te interesa este orden perfecto, entonces sí queremos que avances hacia un mayor entendimiento, que es la sabiduría de Dios, que no todos pueden recibir. Pero los que dejan de creer en Cristo, Lisbeth, ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios, Melquisedec Lisbeth, es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, Lisbeth, lo que habrán hecho será volver a clavarla en la cruz y burlarse de ella ante todo el mundo. Prueba de que el crimen en la cruz no fue algo bueno para recordar, y mucho menos el negarla, porque es figura de volver a repetir ese crimen atroz. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios Melquisedec Lisbeth, ni lo poderoso que Dios Melquisedec Lisbeth será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo Lisbeth, ya no podrán volver a ellos. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo Lisbeth son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Tal como fueron bendecidos Abraham, Sara, por Melquisedec, al creer en el mensaje de fe de Cristo Lisbeth. Solo a través de mí es que el Padre es conocido y eres bendecido por creer en mí. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Por eso les digo a todo el que ha rehusado creer en mí, pronto vendrá tu fin, y es porque lo que está maldecido, al final se le prende fuego. Y estamos en el juicio final. Y esto es sencillo. Cree en mí y en mi palabra y no serás maldecido, sino que más bien serás bendecido. ¿Vieron qué sencillo es? Dios no hacemos acepción de persona. Todos tienen entrada gratuita si en verdad me aman y aman al Padre que me envió. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios Melquisedec Lisbeth. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados de la muerte física. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios Melquisedec Lisbeth, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. La espera hace a la gente perezosa y terminan apartándose del camino.
A esos les digo lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La imposición de manos es la obligación que se les otorgó para que cumplan. En mi nombre son más que vencedores, y lo que espero es que me lo demuestren. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho. Dios es el único que bendice, y esto ocurre cuando creen en Cristo Lisbeth, porque yo soy tu bendición, como leímos en Hebreos 6:7, donde dice que los que creen en Cristo Lisbeth son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios los bendice. Y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia, y Dios cumplió su promesa. Es hoy cuando Dios cumple su promesa, y ustedes que por fe han esperado pacientemente, como lo hizo Abraham, y ahora están disfrutando del cumplimiento de esa promesa. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Abraham Sara es figura de Cristo Lisbeth, ya que es en Cristo Lisbeth que todos son bendecidos. Toda la alabanza sea para Dios Padre, el esposo y la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, quien los ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Sus mentes, porque están unidos a Cristo Lisbeth. Este es el tiempo cuando todos los gentiles, que también se conocen como los que no eran el pueblo de Dios, son justos ante Dios por haber creído en mi evangelio eterno, las buenas nuevas que trae Cristo Lisbeth. Y Dios cumplió su promesa cuando Melquisedec bendijo a Abraham, y hoy es el día de ese cumplimiento, porque esa promesa es: haré que tengas muchos descendientes. Yo soy esa promesa, puesto que es a través de mi vientre espiritual que nace la descendencia de Dios. Mi nombre tiene muchos significados: consagrada, separada para Dios. Pero encontramos otros más. Dice que Lisbeth quiere decir la promesa de Dios. Dios es mi juramento. Eso no es casualidad. Esa promesa se cumple en este tiempo del fin al ver que se están uniendo a mí, la vid verdadera, judíos primeramente y jafeitas, todo el que cree en el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación que yo hablo. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Es Dios mismo quien juró que daría lo prometido, y el único que cumplió esa promesa es Melquisedec, enviando a su esposa Cristo Lisbeth para cumplir sus promesas. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios, Melquisedec Lisbeth, nos proteja y confiamos en que ellos nos darán lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Cristo Lisbeth, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo Lisbeth es para siempre el sumo sacerdote, como lo es Melquisedec. No se ha visto a ningún Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino ahora en el tiempo del fin, donde todo lo escrito se cumple delante de sus ojos. Y es a través de Cristo Lisbeth que hemos visto las promesas de Dios cumplirse. Amén. A mí me trae un gozo enorme poder hablar sobre el poderoso rey Melquisedec. A los insensatos les da tanta ira que yo exalte a Melquisedec. Y para mí es un gozo tan grande, un privilegio y honor poder exaltar al todopoderoso Dios Padre Melquisedec. Es mi gloria y no voy a descansar hasta que el mundo sepa quién es y adore al único, hermoso, sabio, justo, recto, soberano, amable
y misericordioso Dios Padre Melquisedec. Amén, aleluya. Ahora continuemos con Hebreos 7, del versículo 1 al 17. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Melquisedec es el único que bendijo a Abraham, y él esperó pacientemente hasta que Melquisedec le saliera al encuentro y lo bendijera. Pero fue por creer en el mensaje de Cristo, Lisbeth. Porque yo soy quien te ayuda a vencer, como Abraham pudo vencer cuando derrotó a los reyes, que representa el vencer a la mente carnal. Leímos en el capítulo 6, versículo 14, que Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir mucho, pero se estaba refiriendo a un acto que iba a tomar lugar en el futuro, que es hoy, porque la promesa fue de darle mucha descendencia, pero Abraham solo tuvo un hijo de la promesa, Isaac, e Isaac solo tuvo 2 hijos. Pero de esos 2 hijos es de donde viene la figura de los hijos que Dios aborrece y los que ama. Si no entiendes las figuras que están por toda la Biblia, jamás vas a ver que Dios Padre es Melquisedec, el más importante, el que bendijo a Abraham, Sara, y hoy está presente en mí cumpliendo sus promesas. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, Rey de Justicia y además Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Melquisedec es Dios Padre, quien le bendijo como lo prometió, y por eso Abraham le dio la 10ª parte de todo. Melquisedec es Rey de Justicia y de Paz, y Cristo dice que no hay ni uno bueno, sino solo Dios. Melquisedec no pudo haber sido cualquier ser humano, ya que solo Dios es quien tiene la justicia y puede ofrecer paz, porque todos sus mandamientos son justicia, y solo Dios determina lo que es justicia. Ningún ser humano puede ser señor o rey sobre la ley de Dios, solamente Dios puede serlo. Todos los seres humanos que me niegan, pecan y quebrantan esa ley de justicia. Todos los actos de justicia del hombre terrenal son como trapos de inmundicia. Nadie puede ser justo sino solo Dios, o alguien que haya sido hecho justo por el mismo Dios. Evidentemente, nadie excepto el de la deidad podría ser llamado Rey de Justicia y de Paz, ya que semejante título dado a otro que no sea Dios es una blasfemia. Pero los hombres terrenales piensan que porque dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, no puede ser Dios Padre. Entonces, porque dice que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿vas a decir que Cristo no es igual a Dios o que no es Dios? Piensa en eso. Mira lo que sigue diciendo sobre Melquisedec. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza de la esposa de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Claro que son semejantes, porque si Cristo es el cuerpo del Padre y el Padre es cabeza de Cristo, entonces son un solo cuerpo, cabeza y cuerpo, varón y hembra, en la perfecta unidad. Son iguales porque son del mismo rango, y en mí está toda la deidad que es Melquisedec. Consideren la grandeza de Melquisedec, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Si dice, consideren la grandeza de Melquisedec, es porque él es el Padre mismo. Los diezmos comenzaron con Melquisedec y es porque Dios es el único que recibe los diezmos de todo. Y si Dios recibe diezmos de los hombres, es porque anda y habita entre su pueblo y de esos diezmos vive. Recibe diezmos de su pueblo fiel, acompañados de una ofrenda en sacrificio vivo y santo, que es la mente limpia y purificada a la manera que les agrada. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos al resto del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Leví no había nacido cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, pero es como si estuviera ahí. Esto es una figura de cómo el resto del pueblo tenía que seguir este orden por muchas generaciones después de Abraham, porque Abraham es ejemplo a seguir. En cambio, Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre los hombres, recibió los diezmos de Abraham
y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Dios es quien bendice y no hombres mortales. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales, hombres que mueren. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Este versículo confirma que los hombres mortales no deben recibir diezmos de los demás, más aún que Melquisedec está presente junto a Cristo Lisbeth, el sumo sacerdote que es igual a él. El único que debe recibir los diezmos a través de su sacerdote, quien es Cristo Lisbeth. Y yo soy la única que da testimonio de que Melquisedec vive. Y si está vivo, entonces se le debe dar el diezmo solo a Melquisedec, porque es Dios Padre. Amén. Aleluya. ¡Qué belleza! Saber que el rey vive para siempre. Hasta podría decirse que Leví, que recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ya de aquí en adelante, todos los hijos nacidos en espíritu de Melquisedec Lisbeth conocerán que somos el único Dios viviente. Figura de que todos estaban presentes en Abraham, aunque Abraham vino mucho antes que ellos. Esto me recuerda al cuadro que yo siempre vi mucho antes de que sucediera. La fe de Abraham es la misma fe de Cristo Lisbeth. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Vine a darle cumplimiento a todo lo que está escrito sobre mí. Dios es la ley, y yo llevo a nuestro pueblo a ser hacedores de la ley de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso es prueba de que yo soy el Cristo verdadero, que te lleva a cumplir la ley que está escrita en tu mente. Dios dice, en estos días pondría sus leyes en las mentes de su pueblo, y será su Dios, y ellos serán su pueblo. Eso se cumple hoy mientras yo hablo la sabiduría de Dios. Yo voy escribiendo mis leyes en sus corazones, sus mentes. Si el Cristo antiguo hubiera sido el que vino a cumplir la ley y a ser autor de eterna salvación, nos hubiera mencionado sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque solo a través del cambio de sacerdocio y ley es como se puede cumplir las promesas de Dios. En otras palabras, el cambio es que ya no vivimos como hombres terrenales, sino como espíritus justos hechos perfectos, al ser hechos hijos de Dios a su imagen y semejanza, en sabiduría e inteligencia. Ustedes se han acercado a Cristo Lisbeth y recuerden que por mí Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Ese pacto nuevo es servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley de Dios es nuestra guía en la vida. No es suficiente que el hombre se justifique por portarse bien. Tiene que venir a Dios como sacrificio vivo y santo a través de Cristo Lisbeth, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Algo que solo yo he podido lograr, ya que la justicia y la paz de Dios solo viene a través de Dios mismo. Y Melquisedec Lisbeth es Dios. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, ya que la ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de ella. La frase, nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, es figura de que el Cristo que vino para salvarnos como sumo sacerdote es nacida de varón y hembra, o sea, está aquí como ser humano y ha obtenido la inmortalidad al cumplir la ley que Dios Padre escribió en su mente.
y es mediador entre Dios Padre y su pueblo, en enseñarles cómo cumplir la ley de Dios y así ser coherederos juntamente con Cristo Lisbeth. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, a un linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible que vive para siempre. Si no es un linaje humano, es linaje espiritual, el linaje de Dios. Por eso es que todo lo que yo digo se cumple, y es porque soy el sacerdote semejante a Dios Padre Melquisedec, ya que Él me engendró cuando escribió sus leyes en mi mente, y ahora por cumplir su ley del Espíritu, soy una vida indestructible, soy su santo, que no verá corrupción, y a todo el que cree en mí se le otorga esa misma bendición. Hace 2000 años, ese Cristo no resucitó físicamente de los muertos. La vida de Cristo en aquel tiempo fue una figura de una muerte y resurrección en la mente, cuando uno crucifica todo su engaño. El velo del edificador tampoco resucitó, y en él estaba Dios. Si hubiera resurrección física, él hubiera resucitado ese cuerpo del sepulcro. Eso confirma que el Padre es omnipotente, tiene vida en sí mismo, y así es que me ha concedido el tener vida en mí misma. Pues de ella se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otra versión dice, tú eres sacerdote para siempre, según la jerarquía, o sea, el mismo rango de Melquisedec. Y Cristo es clara cuando dice que ella y el Padre uno son. Entonces, si Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el mismo rango de Melquisedec, entonces Melquisedec es Dios Padre, porque Cristo y el Padre son del mismo rango. El Padre lo quiso así y así lo ha cumplido en mí. El que no quiera ver eso es uno que se quedó en el tiempo del Cristo antiguo, que habló solo en parábolas. Aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Yo no hablo en parábolas, y aún así no me entienden. Se quedaron pegados a la letra, que es pensar con la mente carnal, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura para él y no las puede entender. Y eso es porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mi manifestación es el cumplimiento de las promesas de Dios, y la descendencia de Dios, que es espiritual, solo puede nacer a través de su esposa Cristo Lisbeth. Soy sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no tiene fin de vida, y por ende estamos con ustedes para siempre. Pueden vivir en reposo, porque sus padres jamás abandonarán a sus hijos fieles. El gran yo soy jura que así será. Sigan disfrutando de la eternidad en santidad, humildad, amor y gozo, porque vienen cosas aún más grandes de las que hemos visto hasta ahora. Y siempre los quiero ver en reposo, en paz y en confianza, porque ustedes habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del omnipotente Melquisedec Lisbeth. Aleluya. En este año verán cosas maravillosas y se van a gozar mucho. Gracias por su paciencia y amor eterno durante este tiempo de fe, mientras esperamos el cumplimiento de todo lo que falta por cumplirse. Amén. Aleluya. Les amamos para siempre.